Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad les saluda la instructora Lizeth Coica del curso Lenguaje y Comunicación del ciclo de Estudios Generales. Unidad 3. Los signos de puntuación. Semana 8. Objetivos específicos. Reconocer el valor semántico de los signos de puntuación ubicándolos en textos recibidos durante la clase. Aplicar las normas del uso de los signos de puntuación en textos breves. Temas: los signos de puntuación, el uso del punto, el uso de la coma. Punto número 1, los signos de puntuación. Comenzaremos entonces revisando el panorama general acerca de los signos de puntuación. Y diremos inicialmente, son herramientas que corresponden a nuestra escritura, la escritura occidental. El objetivo fundamental de los signos de puntuación es hacer más entendible lo que se expresa en un texto. Y los signos de puntuación ayudan a aclarar, interpretar aquella información que leemos en diferentes expresiones, como lo tenemos aquí en los enunciados. Del mismo modo, los signos de puntuación se emplean para indicar, expresar pausas, las cuales proporcionarán estructuras en el texto, facilitando de esta manera su lectura y comprensión. Y finalmente diremos que el uso correcto de los signos de puntuación va a asegurar la adecuada unión, articulación de las unidades significativas que tenemos para poder expresar diferentes mensajes, como por ejemplo, frases, oraciones, párrafos y el texto completo. Entonces ahora vamos a hablar acerca del primer signo de puntuación, el más popular, el más frecuente, pero a veces mal usado, el punto. Algo general acerca del punto. Primero, el punto es el signo de puntuación indicador por excelencia de pausas. Estas pausas tienen una razón de ser. Van a indicar final, término de los enunciados. Fundamentalmente nos referimos a las oraciones. Luego vamos a ver en qué otros momentos está presente el punto. Recordemos esto muy bien. Después de su uso, se debe escribir con inicial mayúscula. Muchas veces en lo que es mensajes de texto, los procesadores van a de repente en forma automática brindar un punto cuando aplicamos, por ejemplo, doble espacio, pero muchas veces no es correcta la ubicación del punto ahí. Por lo tanto, es muy importante conocer el uso adecuado de este signo de puntuación.
Sus clases. Podemos encontrar 3 clases de punto. El punto y seguido o punto seguido, punto y aparte, punto aparte, y el punto final. ¿Cuándo usaremos el punto seguido? Básicamente, su presencia estará cuando queremos separar oraciones diferentes dentro de un mismo párrafo. Por otro lado, podríamos encontrarnos con el punto aparte. En este caso, lo emplearemos cuando queremos separar párrafos distintos dentro de un texto. Y por deducción podríamos decir que el punto final lo vamos a emplear cuando queremos cerrar, finalizar o concluir el texto. Ahora comentaremos otros usos del punto, como por ejemplo en el caso de las abreviaturas. Sabemos que en el caso de señor, doctor, licenciado, página, avenida, etcétera, podemos encontrarnos con ese punto. Pero aquí no está indicando final o cierre de una idea, de un párrafo o de un texto. Simplemente forma parte de la estructura de la abreviatura. Por lo tanto, por regla general, no deberíamos iniciar con letra mayúscula en la siguiente expresión que se va a redactar. Sin embargo, hay casos en los que sí haría falta iniciar con mayúscula. Y eso ocurre cuando las abreviaturas se ubican al final de una oración, de un párrafo o de un texto, como en el caso de etcétera. Si etcétera está al final, su punto cumpliría doble función. Sería el punto como parte de la estructura de la abreviatura, pero también ese punto cumpliría la función de cierre, final de idea, párrafo o también de un texto completo. Por otro lado, es bueno comentar algunas situaciones en las que no debemos usar punto. Por ejemplo, después de las unidades de medida. Como ahí podemos encontrar los casos. Kilómetros, metros, voltios. También recordemos que la presencia está aquí de los símbolos químicos donde no hace falta el uso del punto. Del mismo modo, es bueno comentar que después de los signos de interrogación, exclamación o puntos suspensivos, el punto no hace falta. El signo de puntuación, en este caso de interrogación de cierre, equivale a punto cuando finalizamos idea. Lo mismo con los puntos suspensivos. El último punto suspensivo es equivalente a un punto que cierra idea. Y algo más, el punto debe escribirse fuera de los paréntesis, comillas o corchetes. Por ejemplo, aquí, todo está bien. El punto va fuera de las comillas. Otro caso, recordó sus palabras. El punto va fuera de los paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo en un pequeño texto donde deberemos identificar los puntos omitidos. Recomendación. Cuando tengamos ejercicios de este tipo, tenemos que recordar
que las mayúsculas obviamente están omitidas. Tenemos que identificar dónde finaliza, dónde inicia una nueva idea. Para esto debemos leer el texto por lo menos 2 veces. Una primera lectura exploratoria nos va a permitir de repente darnos cuenta dónde pierde sentido el texto y en una segunda lectura ya descubrir dónde hace falta esa pausa. Hagamos la primera lectura de exploración. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él, nos convencen de todo ello los hechos cotidianos. El desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que se forman, no podría existir fuera del movimiento de esas partículas y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo, basta con que cese el metabolismo. Este es también un tipo de metabolismo para que el organismo vivo muera en el acto. Notamos aquí que hay ciertas incoherencias. ¿Por qué? Porque justamente se han omitido puntos. En una segunda lectura, ya notaremos dónde se requieren esas pausas y graficaremos el punto, seguidamente la mayúscula inicial para la siguiente expresión. Entonces aquí haremos nuestro trabajo. Inténtenlo ustedes unos minutos y luego les presentaré la corrección. Podrán reforzar este tema una vez que terminemos con sus ejercicios de autoestudio en la plataforma Blackboard y también durante su reunión Teams con su instructor. Muy bien, hagamos la corrección. Entonces tenemos, la materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Termina una idea. Nos convencen de todo ello los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Punto y aparte. En el caso anterior era un punto y seguido. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Damos la idea. Existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que se forman. No podría existir fuera del movimiento de esas partículas. Y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo, este es también un tipo de metabolismo, para que el organismo vivo muera en el acto. Punto final. De esta manera hemos reconocido la presencia, o bueno, hemos completado los puntos que se requerían, tanto seguidos, aparte y final, en este pequeño texto de ejemplo. Ahora vamos a revisar un poco acerca de los conectores lógicos, que dicho sea de paso, tienen que ver mucho con las categorías gramaticales invariables que hemos visto en las clases anteriores. Vamos a definir brevemente qué son los conectores lógicos, o popularmente conocidos como conectores. Son expresiones que puede ser una o varias palabras. ¿Para qué sirven? Para relacionar, vincular ideas dentro de un texto, que puede ser una oración, una frase, un párrafo. Y
fundamentalmente su presencia está orientada a darle sentido, darle unidad a nuestro texto. En este momento se presenta un cuadro con varias categorías para los conectores lógicos. Memorizarlos todos no es posible porque el número es ilimitado. Entonces, simplemente en forma de referencia, vamos a revisar algunos de estos conectores lógicos. Por ejemplo, cuando la relación que se establece dentro del texto es enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, podríamos encontrar algunos conectores como otra vez, de nuevo, también. Repito, estamos aquí presentando la fusión de las categorías invariables antes mencionadas, pero con el sentido de dar unidad, sentido a los textos. Tenemos y, igualmente, de igual importancia, asimismo, además, por ende, por otra parte, de la misma forma, al lado de. Y si el vínculo o relación presente es limitar o contradecir una idea, podremos encontrar aunque, pero, al contrario, a la inversa, a pesar de igual importancia, asimismo, sino que, no obstante, también podemos encontrar al contrario y muchos otros casos. Pero si la relación o el vínculo se refiere a indicar tiempo o lugar, podríamos utilizar los siguientes: sobre, a través de, después, a la vez, por último, en primer lugar, entre otros. También podríamos emplear conectores lógicos para señalar la relación de causa-efecto, que es muy frecuente. Por tanto, por lo tanto, porque, pues, por consiguiente, luego, entre otros. También podemos utilizar conectores lógicos con la intención de indicar un ejemplo, resumen o conclusión. Por ejemplo, de hecho, es decir, en general, entre otros casos. Y también podríamos emplear conectores lógicos para marcar la similitud. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con de la misma forma, como, de la misma manera, al contrario, a pesar de. Son algunos de los casos que se pueden revisar en este cuadro. A continuación, vamos a tener algunos ejercicios donde debemos ubicar la correcta ubicación de los conectores. Primer texto, bastante breve. Tenemos espacios donde deberían ir algunos de estos conectores. Primero, entonces, hacemos una lectura exploratoria. Existe un lugar en el que los medicamentos se toman sin prescripción médica. La gente puede curarse de una manera natural. No hablamos de un herbolario, una librería que propone unas terapias alternativas. Mejorar el estado de ánimo de sus clientes. Para entenderlo mejor, basta poner rumbo a Florencia. Tenemos tres opciones: para qué y sin. Unos momentos de pausa para que ustedes hagan el intento de completar este texto y luego les mostraré la corrección.
Muy bien, corregimos. Tenemos el primer caso. Para que la gente pueda curarse de una manera natural. Seguimos. No hablamos de un herbolario, sino de una librería que propone unas terapias alternativas para mejorar el estado de ánimo de sus clientes. Notamos que los conectores han permitido darle sentido y unidad al texto. Siguiente ejercicio. Un texto un poquito más extenso y tenemos más opciones, elevando un poquito más el nivel. De igual manera, hacemos una lectura exploratoria. Los libros se acompañan de un prospecto, una especie de receta médica, donde cada categoría literaria está relacionada con un estado emocional. La felicidad, la ironía o la amistad. La soledad, el luto, el abandono y la depresión. La ansiedad, la reflexión y la crisis de mediana edad. Las categorías también abarcan extrañas cargas sentimentales, el amor no declarado, la hipocondría sentimental y los amores imposibles. Hay un espacio para juegos infantiles y libros para niños, con folleto terapéutico incluido. Entonces, un momento para que ustedes analicen y traten de completar y luego les brindo la corrección. Muy bien, vamos a revisar y utilizando la información para completar corrigiendo el trabajo. Primero, desde. Luego, hasta. Pasando por. Incluso. Como. Como si fuera poco. El texto quedaría organizado de la siguiente manera. Entonces, los libros se acompañan de un prospecto, una especie de receta médica, donde cada categoría literaria está relacionada con un estado emocional, desde la felicidad, la ironía o la amistad, hasta la soledad, el luto, el abandono y la depresión, pasando por la ansiedad, la reflexión y la crisis de mediana edad. Incluso las categorías también abarcan extrañas cargas sentimentales como el amor no declarado, la hipocondría sentimental y los amores imposibles. Como si fuera poco, hay un espacio para juegos infantiles y libros para niños con folleto terapéutico incluido. El texto quedó completo, bien organizado, con sentido y coherencia. Hasta aquí hemos llegado con la información de esta parte del tema trabajado hoy. Se les invita a hacer una breve reflexión sobre estos contenidos.
respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me servirá? Me servirá para mi carrera profesional. Muy bien, alumnos. Hacemos una recapitulación de los temas trabajados hasta este momento. Hemos hablado sobre los signos de puntuación y su importancia. Y se ha trabajado el primer signo de puntuación, el punto, cómo y cuándo debemos emplearlo y los cuidados que debemos tener para no cometer errores. Del mismo modo, se ha revisado la función de los conectores lógicos y hemos practicado con varios ejercicios. Los invito a revisar su material de autoestudio y a desarrollar ejercicios que se encuentran en su libro de autoestudio, así como los enlaces de interés propuestos, con el fin de ingresar a sus clases bien preparados. Gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima clase.